profundo, un susurro del Señor, un llamado que despierta corazones con ardor. En el silencio germina una historia de misión. Es el Espíritu que sopla y renueva la pasión. Tierra de carismas donde florece el amor, donde el alma se entrega y escucha al Señor. Tierra de carismas, camino y promesa de luz, vidas consagradas al corazón de Jesús. Bueno, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a Tierra de Carismas, a este espacio en donde vamos descubriendo la riqueza de la vida consagrada aquí en nuestra arquidiócesis de Cuenca. Y recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook Live en Radio Católica Cuenca 98.1 FM y 98.5 FM para el sur de la SUAY. Les invito a que puedan compartir el link de la transmisión para que muchas personas pues puedan conocer a la nueva comunidad que hoy vamos a tener el gusto de entrevistar y de conocer más a profundidad. Y bueno, nos acompaña una comunidad muy querida por su cercanía con las personas, con ese espíritu misionero que tiene y la entrega a los más necesitados, que son los misioneros redentoristas, que fueron fundados por San Alfonso María de Ligorio en el siglo XVIII. Y los redentoristas tienen como lema evangelizar, es en latín, así que yo no creo pronunciarlo bien, así que prefiero decirlo en español. El Señor me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Voy a tratar de hacerlo en latín y el Padre me corregirá. Evangelizar, pauperibus misit me. ¿Sí? Evangelizar pauperibus misit me. Ok, perfecto, gracias Padre. Bueno, la misión de ellos es llevar el amor de Cristo Redentor a todos, especialmente a aquellos que no le conocen o que están lejos de la fe, lejos de la esperanza. Y vamos a conocer hoy su historia, su carisma, especialmente cómo fue que nació esta comunidad, ¿verdad? Porque a raíz del sí de su fundador, pues crece una comunidad que da esperanza y que da aliento a todos aquellos que están pues lejos del Señor. Padre, bienvenido a Tierra de Carismas y pues para comenzar quisiera que nos compartiera su nombre, de dónde es y cuántos años lleva dentro de la comunidad. Bueno, un saludo a todos ustedes, queridos hermanos, que de una u otra manera se conectan y nos siguen, tanto en Facebook como en la radio, en cada una de las ciudades, pueblos, comunidades de la arquidiócesis y también del sur de nuestro país. Pues soy el Padre Jesús León, soy misionero redentorista. Actualmente la congregación me ha pedido que ejerza el apostolado dentro de la parroquia como el párroco, y pues soy de la ciudad de Riobamba y ahora pues estoy acá en Cuenca. Es mi tercera vez que estoy en Cuenca, es como que la tierra me llama acá a la SUAY. Y pues llevo en la congregación ya 24 años, 10 en formación y 11 como sacerdote, también como religioso, pero en total son 24 años. Qué alegre, 24 años. Para nosotros las comunicadoras el 24 es muy significativo porque somos de María Auxiliadora, que es nuestra patrona, y siempre los 24 los recordamos, así que está acompañada de la Virgen María, Padre. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra sección número 1, que es Todo comenzó así. Todo comenzó así. Tierra de carismas, donde todo empezó, una llama encendida. Bueno, la historia de los redentoristas tiene sus inicios en Nápoles, Italia, ¿verdad? En el año de 1732. Y en ese tiempo, San Alfonso María de Ligorio, un joven abogado convertido en sacerdote, quedó profundamente conmovido al conocer la realidad espiritual y humana de los campesinos, de los pastores, de la gente más humilde o abandonados de la región, ¿verdad?
Entonces, este corazón que se movió por la compasión de estas personas que estaban como desprotegidas, o como dice muchas veces el Señor en su Evangelio, ovejas sin pastor, ¿verdad? Hizo que él fundara la comunidad de los misioneros que está dedicada a predicar el Evangelio a los más pobres. Quisiera, Padre, que nos compartiera qué cree que fue lo que le movió en el corazón a San Alfonso María de Ligorio para dejar la comodidad que tenía, ¿verdad? La profesión, porque era abogado, para dedicar su vida a los más olvidados. Bueno, pues hay que decir que Dios tenía un proyecto para él y ese proyecto le fue llevando precisamente por un camino. Claro que él tuvo que enfrentarse ante muchas realidades, sobre todo porque era el primogénito de la familia. El padre ya tenía todo planificado, qué iba a hacer, a dónde iba a ser, con quién se iba a casar. Tenía todo el proyecto de vida de Alfonso. Pero Alfonso, desde su infancia, pues fue educado en casa, fue abogado tanto civil como eclesiásticamente, fue pintor, músico, arquitecto, sabía muchas cosas, Alfonso. Era un Y hombre dotado de muchos dones sí, y obviamente, como usted dice, el Señor le tenía una misión desde toda la eternidad y a veces a esos fundadores les pone tantos dones y tantas gracias para poder corresponder a ese llamado, ¿no? sí, entonces es ahí donde él prácticamente su proyecto es ese. Ujú. Es abogado, ya a los 16 años, le consiguen para que defienda un caso entre los Orsini y los Toscani, pero ahí, como siempre, ¿no? La justicia humana siempre tiene sus altos y bajos, sus bemoles, y resulta que termina perdiendo el caso. Es ahí donde podríamos decir que empieza él a cuestionar su vida Ujú. personal, su vida profesional, y termina diciendo la frase famosa, ¿no? Mundo, te conozco, adiós los tribunales. Wow, Y ahí renuncia prácticamente a su profesión y entra en un espacio como de interiorización, de revisar su vida. En su biografía, pues lógicamente cuenta que él se internó en su cuarto y no salía, por más que la madre y el padre querían que se socialice, como que salga de esa crisis que él tenía, pero él siempre nunca dejó de ir al hospital de los incurables. wow, qué increíble. Es ahí donde él prácticamente mira la realidad Ujú. de aquellas personas que estaban prácticamente desahuciadas y a los pies de la Virgen de la Merced deja su espadachín de cartero Ujú. y dice que prácticamente se pasó. Ahí empieza el proceso ya para ordenarse sacerdote, Ujú. pero tampoco le fue fácil, ¿no? El papá no quería, Ujú. ¿sí? Entonces él hizo el seminario externo Ujú. desde su hogar. Ay, qué Desde interesante. su hogar, él lucha, él hace, se ordena sacerdote Ujú. y empieza su vida como sacerdote. Ujú. Como en aquel entonces del siglo XVIII empieza también a tener un impulso desde finales del siglo XVII, el impulso misionero. Ujú. Entonces, una nueva manera de predicar el Evangelio, donde hay varias comunidades o varios sacerdotes que ya se unen Ujú. Ujú. para, para vivir esa experiencia de misión. Y bueno, él iba al oratorio de San Felipe Neri y ahí van como que un poco empapándose de lo uno, de lo otro, de lo uno, de lo otro. Pero él empezó como sacerdote, las predicaciones, las Eucaristías, y todas esas realidades le fueron dando un impulso mayor, Ujú. Ujú. en donde prácticamente rápidamente consigue la fama, un buen predicador, un buen sacerdote, pues el papá no lo quería. Ya. Y en una de las capillas escucha un sacerdote que empieza a predicar Ujú. cómo era cercano a la gente y cómo predicaba la Ujú. palabra de Dios, que el padre entra llorando y le pide perdón. Qué lindo. Pero ahí empieza el otro proceso, ¿no? O sea, él Sí. empezó a ganar fama, entonces por ahí como que ya era un tener posición en la iglesia Ujú. y
en ese entusiasmo se reúne con algunos sacerdotes. Él también empieza a tener un método y es las famosas capillas del atardecer. Ah, Ahí es de los reunía a la gente en la noche o en la tarde para compartir la palabra de Dios, para rezar, para incrementar la vida de fe, ¿sí? Y ahí es donde él se enferma, porque también le llevaban a predicar en un lado, en otra ciudad, en otro lado, y él se enferma. Claro, la Sí. exigencia, ¿no? Del apostolado como tal en ese tiempo. Yo quiero hacer como un poquito eco de lo que usted nos ha compartido y es el hecho de que muchos, pues así como San Alfonso, que tuvo un fracaso, digamos, a nivel de profesión, a nivel de mundo, digámoslo así, pero cómo el Señor utiliza esos fracasos o esas caídas para reorientar nuestra vida, ¿verdad? Ahorita yo cuando lo escuchaba pensaba también en San Ignacio de Loyola o San Francisco de Asís, ¿no? O sea, cómo el fracaso en lo que se habían propuesto los lleva a encontrarse de cara a Dios. Y qué lindo porque son ejemplos que nos dan de que muchas veces en nuestra vida de pronto no conseguimos lo que deseamos, pero preguntarle al Señor para qué permite eso, ¿verdad? Porque muchas personas en lugar de utilizar los acontecimientos negativos pues que se le presentan con las tribulaciones de la vida, lo que hacen es darse a los vicios, ¿verdad? O alejarse más del Señor. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, qué bonito lo que nos comparte Padre, porque yo pienso que a veces cuando uno va en el camino del Señor cree que todo va a ser color de rosa, ¿verdad? O que vas en una pista súper ancha y el mismo Evangelio nos dice, o sea, si quieres seguirme, o sea, tienes que pasar uno por la puerta angosta, ¿verdad? Tomar la cruz y morir a uno mismo. Entonces, pues claro, él se enferma y entonces, ¿qué sucede, padre? Bueno, ahí es donde le mandan a descansar. Ok. Y ahí en Nápoles hay un lugar en la montaña que se llama Escalo. Ujú, Y allá va a descansar Alfonso. Pero llega allá y resulta de que ve a los cabreros, ujú. a la gente campesina, en donde estaban, como usted mismo dijo al inicio, ¿no? Como ovejas sin pastor. Y es ahí donde él empieza de nuevo. Con sus vacaciones, su descanso para la salud se convirtió rápidamente en un trabajo. Ajá, Y ahí es donde él empieza ya a tener esa intuición, claro. porque necesita la gente del campo, Ujú, ¿sí? La gente del campo a la que hay que acompañar. En aquel entonces, muchos sacerdotes se concentraban en las ciudades, ujú, ¿sí? Y los campos eran abandonados por la estancia, la precariedad, muchas situaciones, ¿no? sí, Entonces es ahí donde empieza qué toda bonito. esa decir, ¿será que Dios me está pidiendo que vaya por este camino de la evangelización y las acciones populares? Una comunidad tal vez Ujú, regresa, consulta con sus confesores, no tenía un solo confesor, ujú. tenían varios confesores y también directores espirituales, y es ahí también donde conoce a Monseñor Falcoya. Ok. Él tenía ese ya como ese querer fundar una comunidad. Ujú, Y ahí empiezan los diálogos, la fama de Alfonso, todas estas situaciones hacen que él vaya como que, ¿será o no será? ujú, La fama no es lo mío. No quiero la fama, pero sí quiero acompañar a esta gente. claro. Y es ahí donde van algunos reuniéndose, más o menos, pero en ese reunirse, cada uno tenía su razón. Ujú, Quería, bueno, vamos a hacer una comunidad, pero que sea este estilo, que sea este otro estilo. ajá, Monseñor Falcoya también tenía su estilo, pero Alfonso tenía reservado lo suyo. ajá. Y ahí, pues, no, lógicamente, también a la par hay una religiosa que es Sor Celeste Cruz Rosa, beata ahora, ¿sí? Y ella como que tenía sus sueños, revelaciones por Dios, y decían que había una rama masculina fundada por Alfonso. Wow. Pero Alfonso decía, yo no me dejo llevar por las visiones de una monja visionaria, decía así directamente Alfonso. Pero tenía esa intuición que tenía que madurarse lógicamente como en toda la vida. Ujú, Uno tiene que madurar, sobre todo ese discernimiento a la cercanía de Dios.
Sí, sí. porque si no, uno no discierne, toma toda la ligera, se mete y resulta se que después estrella, ¿no? termina uno diciendo me equivoqué. Exactamente. Entonces Alfonso Madruvín, sus compañeros, algunos obispos, decían, pero ¿por qué irte al campo, fundar la comunidad? ¿Estás loco? Ujú. Y resulta pues que él seguía Qué chévere. y abandona la ciudad de Nápoles precisamente en Mula, Ujú. pobre, mal visto y como loco. Claro. Algo impensable para todos los Porque la israelitas. lógica de Dios no es la lógica del mundo, ¿no? Y entonces te tachan por ridículo. Por ejemplo, ahorita con todas esas ideologías, ¿no? Como retrógradas. Y no ven que realmente cuando uno escucha la voz de Dios se encuentra la plenitud. Padre, cuéntenos cómo, porque ustedes son misioneros redentoristas. Sé que tienen otro nombre, que ya llegaremos a ese punto, o sea, el nombre como oficial, ¿verdad? Pero nosotros le conocemos como misioneros redentoristas. ¿Cómo encuentra San Alfonso ese, o sea, ese punto o esa luz en donde quiere llevar el amor redentor a, pues, a todas las personas humildes, como ya no lo he compartido, que deja todo lo de la ciudad para irse al campo? Bueno, entonces es ahí, ¿no? El lema nuestro, la profundidad es en él hay abundante redención. Copiosa pudem redención, Ujú. ¿sí? Entonces la redención es lo más importante en la vida del ser humano. Entonces él al mirar esa realidad, entonces dice, no, hay que ayudarles a encontrar al Redentor, a ese Cristo que murió, que se entregó por la cruz, por amor a los hombres, para salvarlos. Bonito. Sí. Entonces sí, al inicio, pues nosotros no éramos redentoristas. Era Congregación del Santísimo Salvador. Ah, ok, perfecto. Pero el Salvador es el que nos trae la redención. Claro, pero como ya había en aquel entonces una comunidad con ese título, nos pusieron, pues, Redentor. Ah, Se fue el cambio. perfecto, ahí está el cambio, ¿verdad? Padre, ¿cuál era la situación de la iglesia en ese tiempo y cómo respondieron los redentoristas a esa situación actual, pues de esa época? Bueno, siglo XVIII, el siglo de las luces, Ujú, el boom ujú. de la, de la era industrial, en donde todo ya iba haciéndose moderno, podríamos decir, en donde la ciencia, la técnica, descubrimientos, fueron también llevando a la gente como que a mirar otras visiones, otras maneras de concepción de la vida y también de esa relación con Dios. Pero también en la parte de la moral. Habían dos corrientes muy claras en aquel entonces, que es el rigorismo y también el laxismo. El rigorismo, para que todos ustedes entiendan más, es precisamente el tener la conciencia de que todo es pecado. Si ya uno camina unos 5 o 2 centímetros, ya es pecado. Entonces, todo, y creo que actualmente algunos como que pasa con eso, y no ven la misericordia de Dios. Y el asismo era todo lo contrario, que era nada es pecado. ¿Sí? Son dos puntos, ¿verdad? Dos puntos Demasiados extremos. Y ahí Alfonso, pues lógicamente él es doctor y patrono de los conversores y de los moralistas. Entonces él hace el método que se llama el equiprobabilismo. Es el término medio. Número uno. Equiprobabilismo. Sí, es el término Hoy medio. estamos aprendiendo mucho, hermanos. Qué bendición de Dios. Sí, entonces eso, y con él empieza a decir a la gente, ¿no? Ujú. Porque hay algunos que ya tenían esas actitudes como de los fariseos, ¿no? De ta, ta, ta. Sí. Y resulta de que no, y tampoco el otro lado. Entonces, Alfonso logra interpretar esa realidad de la conciencia humana y le dice, no, hay que vivir en una experiencia correcta, rectamente con Dios y ser siempre y alcanzar siempre la gracia, manteniéndonos firmes en lo que nos pide Dios en su palabra. Totalmente. Cuán importante eso también para nuestras vidas, porque podemos caer en el fariseísmo, ¿no? O en el laxicismo, o sea, el saber que no hay pecado. Y hace falta ese discernimiento de espíritus, hace falta esa unión de vida con Dios y también buscar a directores espirituales. Yo sé que faltan sacerdotes, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo también nos va iluminando, ¿verdad, Padre? Y es importante como pedirle al Señor en la toma de decisiones y en el día a día, ¿verdad? Con lo que vamos, lo que el Señor nos va permitiendo. Pero bueno, vamos a retomar un poquito para la historia, para
ir terminando esta sección que es súper importante. ¿Cómo se extiende la comunidad de ustedes? O sea, bueno, nace prácticamente me imagino que en un pueblito de Nápoles, ¿verdad? En Italia. ¿Cómo empieza toda la expansión y cómo llegan aquí al Ecuador, padre? Bueno, entonces nace un 9 de noviembre de 1732 en Escala. Ahí nace. De ahí viene todo el boom, podríamos decir, en donde se empiezan las misiones. Había un problema en el reino de Nápoles. Entonces, en las constituciones que fue aprobado por la Santa Sede, Ujú. el reino de Nápoles no apoya. Ujú. Entonces, de una u otra manera, hacen una situación que se llama el reglamento y resulta que las Santa Sede dicen no somos lo que se aprobó y prácticamente los del reino de Nápoles quedan divididos con los de Estados Pontificios porque poco a poco se fue fundando, se fue fundando, se fue fundando, Sí. ¿sí? Pero en ese momento viene un hombre que es San Clemente Bauer, Ujú. alemán, que llega de peregrino y se queda en la primera iglesia a donde toquen las campanas iremos. Ok. Y era la iglesia de los redentoristas y Alfonso vio con buenos ojos, Ujú. se hizo sacerdote y él saca a la congregación, Ajá. ¿sí? Fuera del reino de Nápoles, fuera de Italia, Ajá. ¿sí? A Varsovia y ahí empieza como a propagarse, a propagarse, a propagarse, a propagarse y pues lógicamente se va extendiendo hasta que por ahí más o menos en 1870 Ujú. los obispos tanto de Riobamba como de Cuenca van a Roma, Ok. ¿sí? Entonces piden a los redentoristas misioneros para acá, para el Ecuador. Ajá. Ajá. Eh, y ahí, pues lógicamente, el obispo de Riobamba alcanza primero la petición Ujú. y los redentoristas tenían que ir primero a Riobamba. Ujú. Pero como el obispo de Riobamba se quedaba unos días más, le pide al obispo de Cuenca que haga la caridad de acompañar a los turistas y luego los encamina. Pero pues el obispo pues dice ni corto ni perezoso, venga Sí, a venga Cuenca. acá, claro. Entonces Dejó una llegamos, semilla acá y después ya pueden ir a Riobamba. llegamos acá al Ecuador un 13 de mayo de 1870. Wow. Llegamos acá al Ecuador y Ya empezamos. más de 100 años aquí. Sí, padre. llevamos más de 100 años acá. Ujú. Es una experiencia muy linda. Ujú. Llegaron acá en el antiguo convento de los agustinos. Oh, qué- Se derrumbó la iglesia, se derrumbó todo. Y a donde ahora estamos, pues lógicamente una construcción prácticamente de los hermanos, porque los religiosos redentoristas en aquel entonces, eh, de hecho, Juan Bautista Steele, que es el que hizo los planos de la Catedral de Cuenca, Ujú. él es quien de una u otra manera también hizo nuestra iglesia acá en San Alfonso. Qué lindo, qué bendición. La historia siempre, o sea, marca los pasos de Dios, ¿no? En la comunidad, en la vida de cada uno de nosotros. Y qué lindo también recordar porque la construcción, el esfuerzo de todas las personas que vienen, imagínense, hace más de 100 años que con esfuerzo llegar a estas tierras, ¿no? No ha haber sido fácil, construir no ha haber sido fácil, pero qué lindo toda la semilla que han construido. Padre, ¿qué rasgos del espíritu de San Alfonso siguen siendo así esenciales en la comunidad actual de los redentoristas? Bueno, precisamente el método de las misiones. Ese es esencialmente, somos esencialmente misioneros del campo y vamos a las misiones populares, ayudamos a las parroquias a renovar la fe del pueblo, Ujú. ¿sí? Ese es simplemente a despertar Sí. y ayudar a las parroquias a que la gente se vuelva a comprometer, porque a veces la monotonía, a Ujú. veces un sacerdote para grandes extensiones de la parroquia, es a veces como que la gente dice, no, si el padre ni nos visita o el padre no nos acompaña, no es por eso, es la falta de vocaciones. Ujú. Entonces ahí vienen los misioneros a renovar la fe Qué y lindo. ayudar a los párrocos precisamente a motivar a la gente a que siga comprometiéndose y manifestando su vida de fe. Ujú. Entonces prácticamente eso. El otro
parte es, pues, lógicamente, como lo decía, somos confesores, Ujú, sí, la falta de ocasiones también ujú, va haciendo de que los pocos redentoristas ya ujú. excedamos o a veces abusemos de nuestros padres mayores para que estén ahí en el confesionario. Claro. Pero ellos, ese es, y nos dicen, ¿no? San Alfonso dice que debemos ser padres, hermanos, médicos y el último abogado Wow, en claro nuestra que sí. confesión. Qué lindo. Bendito sea el Señor. Y veo una iglesia muy activa aquí en San Alfonso, porque es una iglesia que pues nos ofrece los sacramentos todos los días. No se ve la iglesia cerrada un solo día. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo poder también apoyarles con nuestra oración para que lleguen más vocaciones. Es tan importante eso. Y terminamos esta sección con esta cita de San Alfonso de María de Ligorio que decía, el que reza ciertamente se salva y el que no reza ciertamente se condena. Vamos entonces a nuestra segunda sección que es Esencia del Carisma. Esencia del carisma. En lo más profundo, la gracia brotó, un don que transforma, que al alma tocó, un carisma nace, respira en la fe y al mundo le muestra el porqué del porqué. En lo más profundo. Bueno, queridos hermanos, recordemos que estamos transmitiendo a través de Facebook Live y de las redes sociales de la Arquidiócesis de Cuenca, así que pueden compartir esta entrevista para que muchos más sean bendecidos con lo que estamos platicando el día de hoy, porque estoy segura que el Señor siempre toca los corazones y siempre deja una semilla, siempre deja un alimento para nuestra vida. Padre Jesús, el corazón de los misioneros redentoristas es anunciar la misericordia de Dios, esa redención que nos trae del cielo, ¿verdad? A través del Señor. Y ustedes viven entre la gente, como usted decía, o sea, en la misión como tal, la gente necesitada, en donde quizás no llegan sacerdotes o por mucho tiempo, o sea, están sin sacerdotes y ven las personas como esa luz, ¿no? Esa esperanza. Y hacen con sus predicaciones, porque lo hemos experimentado también, nosotros somos una comunidad colombiana y también ahí hemos tenido el acompañamiento de los redentoristas, ¿verdad? En nuestras fundaciones de sentir que Dios no se olvida de uno. Ahí está, presente, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito de esa espiritualidad, ¿verdad? De Jesús Redentor, que expresa compasión, que expresa cercanía, que expresa alegría también. ¿Cómo describen ustedes el corazón del carisma redentorista? Bueno, como dije, es la abundante redención. Ujú, Pero para poder alcanzar la abundante redención tenemos que contemplar a Jesús. A Jesús en tres momentos creo que son los más importantes. Y de ahí se desprenden los amores de San Alfonso. ujú, ¿Sí? Es Jesús en el pesebre, Jesús en el sagrario ujú. y Jesús en el Calvario, que son los tres amores de San Alfonso. Y podríamos decir que desde ahí, pues, es el corazón de nuestra espiritualidad. Porque no podemos conocer la redención si no se medita primero la encarnación. Claro. Porque la encarnación del el Hijo de Dios es precisamente es encarnarse en la historia, ¿sí? En donde en el principio, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? En el principio, luego se hizo palabra y luego se hizo carne. Ujú, Y se hizo carne para enseñarnos a ese Dios cercano, a ese Dios que es amor. No a ese Dios lejano, a ese Dios castigador, que muchos dicen, no, este Dios me castiga. Dios no castiga. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. Y por eso se humana, se hace, se hace pobre en un pesebre, ¿sí? Y por eso la tradición nuestra es cada 25 la Navidad menor. Ah, qué La lindo. Navidad Qué menor coincidencia. siempre hacemos eso, es más en los estudiantes, se Ujú. fortalece esta parte ya porque luego ya como sacerdote y todo eso, ya es más personal la celebración de estos amores de San Alfonso. Entonces viene este primero. El segundo amor es Jesús en el Calvario. Esa entrega de Él. Sí. Aparte de, si es posible, aparte de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, más no la tuya. Es precisamente eso, ¿no? Ujú. Cargar la cruz no es fácil, pero si uno ama la redención, pues lógicamente esa cruz que
para muchos es muerte, signo de dolor, signo de terrible. ¿Cómo ver a Cristo ahí crucificado, llagado a veces? Y mucha gente critica esa parte, ¿no? Pero es la cruz de la redención, Sí, es el árbol de la vida, sí. en donde uno ve que un amor tan grande, que inclusive en la cruz termina diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Exacto. ¿sí? Entonces ahí uno encuentra la redención. Ujú. Por más situaciones que uno esté viviendo, complicaciones, crisis, ¿no? Uno tiene que apegarse a ese Cristo de la gloria, Totalmente. para que así entienda de que hay que morir para Y- poder triunfar. Y cómo es eso que ahora el mundo está quitando la cruz, ¿no? Está quitando ese valor salvífico, ¿verdad? Y esa coronación y como el vencer el mal en la cruz, porque eso fue lo que hizo el Señor, ¿verdad? Demostrarnos y darnos un ejemplo. Y quizás el Señor no que tenga una cruz así como la que Él vivió. O sea, sí hay personas que sufren y sufren bastante, pero generalmente el común de las personas pues llevan cruces llevaderas, ¿verdad? Porque Dios ya lo llevó todo por nosotros, ¿verdad? Qué importante. Y el tercero. Y el tercer amor es Jesús en el sagrario. Ujú. Esa cruz que Jesús mismo se queda, ¿no? Yo estaré con ustedes. Y ya el Evangelio de Juan nos dice que no comen mi carne, no beben mi sangre, no permaneceré y no tendrá vida eterna. Entonces, Él ama a Jesús acá. ¿Tá? Y nos deja nos deja un librito que se llama Las visitas al Santísimo, que son en total de 31. Ajá. Y es ahí donde Él dice, ¿no? El loco que se encierra en mi sagrado y que yo estoy llamado a contemplarle, a visitarle, a vivir esa experiencia y de entender que Él, que me redime, que me salva, que no se quedó en la muerte, sino resucitó, Ujú. está vivo en el Padre Nuestro. Qué lindo, bendito sea el Señor. O sea, tiene sus buenas horas de oración, me imagino, el del sagrario, porque es ahí donde uno encuentra la fuerza y el sentido, ¿no? de la vida. Padre, ¿cómo unen ustedes la predicación con la cercanía pastoral en las comunidades que llevan y que acompañan? Bueno, Alfonso siempre insistía, ¿no? Que nuestras predicaciones tenían que ser sencillas Ujú. y muy cercanas a la gente. Sí, Entonces, eso es lo que de una buena manera tratamos de ayuda. hacer como hijos de San Alfonso. Súper. ¿Y de dónde nace la fuerza espiritual para manifestarle o para mantener, más bien dicho, para mantener a los fieles alegres en la misión, incluso en los momentos difíciles? En la sencillez. Ah, qué importante. En la sencillez y en el encuentro con los más necesitados. Ujú. A veces uno dice, pero tanta cosa que hay que hacer. Acompañar y por un lado y por otro lado, pues hazlo. Ujú. Y esa es la esencia. Qué lindo. Sí, así estamos. Para terminar esta sección, ¿qué enseñanzas de San Alfonso siguen guiando su trabajo pastoral en el hoy, 2025? Bueno, Mm. la manera de ser cercano a la gente, Ujú. creo que me esfuerzo también por llevar una palabra de dentro a las personas Ujú. y sobre todo cuando el tiempo me lo permite y me puedo sentar conscientemente a las confesiones, pues acompañarles ahí. Qué lindo y qué importante y hace parte de la espiritualidad de ustedes, ¿no? Es ese amor de Jesucristo que apremia, ¿no? A entregarle a las demás personas para buscar la salvación de ellos. Y pues yo veo como la iglesia de San Alfonso, donde están los misioneros redentoristas aquí en Cuenca, está llena de movimientos y de comunidades, digámoslo así, participan muchas. Entonces, se nota el apoyo que ustedes pueden dar en las diferentes espiritualidades que el Señor regala, ¿verdad? Vamos a terminar aquí la sección para pasar a una vida que habla y conocer cómo fue ese llamado de usted. Una vida que habla. Cuando alguien responde y se deja guiar, su vida se vuelve canción de amar. Con gozo y entrega su historia contó, y en cada palabra el amor brilló.
Cada vocación tiene un punto de partida distinto, ¿verdad? El Señor nos llama de diferentes maneras, en diferentes momentos, lugar, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que toca nuestros corazones, ¿verdad? Y uno siente esa experiencia de Dios y su amor redentor, ¿verdad? Su amor redentor que lo invita a uno a seguir. Yo quisiera, padre, que nos compartiera cómo nace esa vocación. Ya conocemos que, pues, me imagino llegaron a Riobamba también los misioneros redentoristas, usted de allá, los conoce allá, o cómo fue ese encuentro con esta comunidad y el momento en que usted le dice sí al Señor. Bueno, Ujú, bastante complicado. Primero no conocía a los redentoristas. ujú, Mejor dicho, yo mm, no era de iglesia ujú, de todos los días o de fines de semana. ujú. Eh, Para realmente fue más nos dedicábamos a trabajar, Ok. a ayudar a los padres Ujú. y sobre todo porque teníamos más la afiliación con los franciscanos. Mm. Entonces, para las Eucaristías, para todo era la Roma de Quito, siempre entre los franciscanos. Ajá. Nunca conocí, de hecho, una vez yo recuerdo que fui a San Alfonso, allá en Riobamba, Ujú, y había la Virgen del Perpetuo Socorro. Fue lo que me impactó, pero cuando era niño, ujú, no más, mire, sí. Y una vez estaba, porque al lado de la iglesia de San Alfonso está el mercado de San Alfonso. ujú, Y ahí una vez salieron en aquel entonces novicios, vestidos de negro largo. Y ujú. me llamó la atención, pero nada. No, no. Entonces, no, nunca, mi hermana es religiosa. Ella empezó un proceso de discernimiento con un sacerdote de San Alfonso. Mm, Y es ahí como conocí a los redentoristas. qué increíble, ¿no? Qué Fue así, no, impresionante. no era tan, tan cercano como digo, pero el padre me invitó a una convivencia. ¿Qué es eso de convivencias? Vamos a ver qué es, ¿no? Ujú. Pero en ese momento no se tiene ni llamado ni la espinita de ser hermano, ni menos de No, sacerdote. nada de eso. Ujú. ¿Qué edad Pero tenía, padre? tenía 16 años Ah, sí. ahí. Y luego me invitaba, iba, pero no era nada serio, era más para pasar el tiempo. Y fue ahí donde prácticamente yo fui muy loco en colegio. Ujú. eh, los vicios, todas esas situaciones, era un dolor de cabeza para mis papás. Ah, Eh, Casi me expulsaron del colegio. Dios. No era buena en el colegio, era bastante complicado, Ujú. pero es ahí Dios toca. donde Dios toca, donde Dios llama. Recuerdo que el padre que me invitaba ya se cambió. El padre Osvaldo, que está aquí, Ujú. como que ya supo más o menos, este muchacho ya está llegando a los 18, está terminando el colegio y me fue a dar la invitación para ir a la convivencia. Qué increíble. Pero yo cogí la invitación y a la muchacha de la basura fui al colegio porque era ya para las graduaciones y resulta que ahí no me graduaba porque no pasé el examen de física. Dios mío, Señor. Y uno pues lógicamente ya tenía planeado otras cosas, ¿no? Sí. Pues mi hermana, mi segunda hermana, ella dice, anda, ¿qué va a hacer, hija? Sí, claro. No, y en ese momento uno se le viene el cielo encima, pues porque uno sueña con graduarse, ¿no? Una de las primeras metas en la vida de joven, ¿no? Y eso lo impulsó, padre. Ahí fui, Ahí. Ok. fui solo. Ujú. Fue la primera vez que yo iba solo, porque antes iban con otros jóvenes, fui solo. Y es ahí donde uno reflexiona, recapacita. Algo pasó, Ujú. pero no era nada serio. Ujú. Y ya en el último día de las entrevistas, pues el padre dice, para las entrevistas, y habían dos filas. Una fila para los que van a ingresar, los que querían ingresar, y la otra los que no. Lógicamente la fila de los que no era gratis, ¿no? Y ahí conocí a un muchacho cuencano, llamado Aníbal. No sé qué será la vida de él. Dice, vamos a ver, yo no quiero entrar, le dije yo. Ahí. Dice, pero ahí en la lista los requisitos debe tener algún impedimento. Digo, pues ahí en la lista sí. Dos. Ujú. No era ni bachiller y tampoco tenía la confirmación. Ah, ok. Ya estaba
con 18 años yo. Sí. Y es ahí donde voy y le hablo con el padre y digo, verá, padre, yo lo que pasa es que me quiero conocer, pues no conozco, Sí. ¿sí? Y dice, no, que precisamente el primer año es para eso, para que conozcas y todas esas situaciones. Digo, pero no tengo los requisitos. Entonces, yo no puedo ingresar. Dice, a ver, ¿cuáles son esos requisitos? Él se asustó porque pensaba que eran cosas complicadas, Claro. pero esas cosas complicadas con el tiempo sí se pueden sobrellevar. Ajá. No lo digo para que se queden con la curiosidad. Pero, yo le dije, no, soy hecho la confirmación. Sí. Y el padre me dice, no, tranquilo, aquí en este año te preparas, si Sí, haces sí. tu confirmación, no pasa nada, listo. Primera cosa que me van a decir que no, imitar. Digo, la otra es más grave, pues, tampoco soy bachiller. Dice, ¿qué pasó? Entonces le cuento la situación, pues, te falta un examen. Sí. Anda, estudia, gradúate y aquí haz la carta de ingreso. Wow. Y así fue como ingresé. Ujú, ujú. Un 30 de octubre le dije a, a mi madre, regresé a Riobamba, yo no era de rezar toda la mañana, nada. Ese rato le andé a rezar. Y mi mamá dice, ¿qué te pasa? Tú no eres Te veo así, extraño. te veo extraño". Y es ahí donde le dije, me voy al convento. Qué Mamá se padre. puso a llorar. Ujú. Mi hermana la mayor dijo un montón de ejaculatorias. Y me acuerdo que él dijo, yo te de amarrar con una cadena a la pata de la cama para que no te vayas. Dios mío. Porque esos curas se lavaron el mate. Y mi papá dijo, hagamos una cosa. Si te gradúas, te vas. Si no, no te vas. Y así. Entonces se graduó y se fue. Mi papá pidió que no me gradúe. David. Sí, fue a hablar con la profesora para que no me gradúe, pero la profe dijo, porque ahí cuando le dijo, pero es primera vez que un papá diga eso, me pide a mí que Sí. diga eso, por lo general todos dicen que le ayude y todo eso, Claro. pero usted es lo contrario. Entonces mi papá le dice, le dijo a la profe, y mi papá se me quiere ir a convenio. Y quedamos en que si no se graduaba, no se iba. Ujú. Entonces la profe, como me conocían, que era bastante caspita, Sí. como dicen los colombianos, Ah, bastante relajoso para los ecuatorianos. Y, y, y me gradué. Mis papás lo que hicieron a vísperas, yo entré un 4 de octubre. ujú. El Empiezan 3, Francisco, que el lo 3 de acompañó. octubre, mis papás dijeron, creo que está, pues sí. Una de las anécdotas era que mi mamá consiguió pan quemado. Dijo, toma, esto tendrá de comer los curas, ya que estás despreciando a la casa. Ujú. Y me trajo la vida de Santa Teresa de Ávila y dijo, y esto te tocará leer. Y aunque me encantaba la lectura, eso fue como que dije, ¿y en qué me metí? Ajá. Pero no, cada vez que ellos me iban diciendo, yo iba componiendo más duro, más fuerte, como que me iba poniendo en contra de lo que ellos querían. Ujú. Y ingresé Qué gracia por tan curiosidad y me quedé. Qué increíble, ¿no? Y cuán importante es para todos los padres que nos están escuchando, ¿no? Hasta cierto punto apoyar a los hijos, ¿no? Porque no es como que, ay, se me cambiaron los planes, Dios, porque me dio un hijo que quiera ser sacerdote o una hija que quiera ser religiosa, sino que verlo como un regalo, una gracia de Dios. Y qué lindo que usted tuvo como esa fortaleza, que es una gracia de Dios, ¿no? O sea, esa valentía de decir no. O sea, entremos aunque sea por curiosidad. No le importó, digamos, decir, pues después me salgo y no pasa nada, ¿no? No pensaba nada de eso, pero sí, ya luego ingresado ya en octubre, en febrero ya quise salir. Claro, la lucha, Porque, primero porque no me adaptaba a mis compañeros ¿no? Ok. del seminario. Más era por eso. Ya y las cosas fueron cambiando, fue un boom. Ujú. Recuerdo que a la semana de haber ingresado fui y le dije al padre, padre, ¿me dejas salir? Dice, ¿para qué vas a salir? Me dice el padre. Digo, porque yo los viernes salía, entonces hoy es viernes y tengo que salir. El padre me mandó, deja, aquí ya las cosas son diferentes. Qué paciencia, padre.
Entonces, no, el padre tuvo mucha paciencia conmigo claro. porque yo entré en un proceso de sentirme inútil Mm, porque no sabía agarrar un asador, no sabía hacer nada. ujú. Entonces yo decía, soy un inútil, no puedo nada. Dios mío. Y caí en eso, ¿no? Entonces yo dije, padre, yo me voy porque veo que esto no es lo mío. Y mis compañeros, bien en la bota, todo estoy por aquí, por allá, rezan bien, yo no sé rezar. Pero Y mira, todas esas cuestiones. pero, Entonces el padre dijo, mira, anda, ponte a rodillas del Santísimo ujú, y ve. ujú. Pero de todos, tú eres el que está más adaptado a la vida del Señor. Qué increíble. Y seguramente de aquellos quizás tal vez no estén muchos, No están. ¿verdad? Ninguno, imagínense. Y cómo, o sea, quiero compartir con ustedes esto que siento en mi corazón, porque a veces uno cree que los que llegan a las comunidades o los llamados son los que son perfectos, los santos, y no es así. Dios va sacando la mejor versión de cada uno de nosotros y no quiere decir que los que sean, uy, terribles, no pueden tener un llamado al sacerdocio, a la vida religiosa. Y también, no sé, no hace falta ser una lumbrera, pues, sino que el Señor escoge a los más pequeños, nos escoge a todos, ¿verdad? Los insignificantes, dice la palabra de Dios. Pero qué lindo como el Señor va transformando. Padre, ¿qué le atrajo realmente del carisma redentorista? Y cómo lo ha vivido a lo largo de este tiempo de su sí al Señor. Las misiones. Ah, qué chido. Fue la primera vez que yo fui a misiones, fui con un padre, mi padre Alfonso, que está precisamente ahora conmigo. Y, y yo no sabía nada. Ujú, Fuimos a Jesús María, que es camino a Guayaquil, a un lugar que se llamaba Barrio Nuevo. ujú. Y ahí el padre dice, bueno, pues usted es seminarista, ya era mi segundo año, pero era la primera vez que iba a misiones. Organice el Vía Cruz. Yo, bueno, pero por todo el vecindario, no hay problema, padre. Caminamos y todo eso. Pero con esa sed de la gente que rezaba el Vía Crucis, recuerdo que fuimos a la mitad de la platanera de la platanera. Y ahí le dijimos que había que hacer una estación, era la tercera estación, me acuerdo clarito. Y la señora dice, nunca han venido acá. Y organizó y todo bien bonito y todo eso, entonces ya llegamos, rezamos y, y el señor, o sea, la familia bien contenta, dice, y me van a dejar con toda la comida. Entonces el padre dice, pero es que en el Vía Crucis no se come. Otra vez ahí desayuno. Entonces, pero por atención a la gente, Sí. dieron de comer a toditos. Y era una familia humilde, sencilla, Ay, qué pero con ese amor mm, a mí me impactó mucho. ujú. Fui aprendiendo la cercanía y todo eso, cosas que dije, creo que estoy bien. Sí. Y así, misiones tras misiones en Colombia, porque yo hice mi formación ahí en Colombia desde el noviciado. Y la teología, conocer a muchos en diferentes lugares. Gente sencilla, gente buena, gente que ama a Dios. Qué lindo. Y aquí es igual. Ujú. Entonces, creo que estoy en el camino correcto. Qué lindo escuchar eso, Padre, y en su servicio pastoral que ha aprendido del pueblo de Dios, especialmente los más sencillos, de esas personas que le dejan a uno huella en el corazón y que de los cuales uno aprende, ¿verdad? Más que uno aprender quizás de las personas, uy, que son súper doctas o iluminadas, uno con detalles pequeños de las personas sencillas, uno aprende mucho también, son lecciones de vida. Ellos son los que más nos evangelizan, Ujú, porque tienen una fe pura, una fe innata, una fe que sale desde el corazón. ujú, Y, y con su pequeño Padre Nuestro, con su pequeña Ave María, ujú. o simplemente con santiguarse y persignarse, dicen, Qué lindo. Es una lección para cada uno de nosotros de hacerlo cada detalle con amor. Para terminar esta sección, ¿qué le diría o qué comparte con esos jóvenes que nos están escuchando, viendo, que tienen ese deseo de servir, ¿verdad? Pero tienen miedo de dejarlo todo por Cristo. bueno, el miedo siempre va a haber, siempre va a haber. Yo recuerdo que en el seminario, cuando estaba ya en segundo de teología,
me mandaron a ayudar a una parroquia, a Perpetuo Socorro en Bucaramanga. Era hartísima gente y podía dar la comunión y yo no podía dar la comunión. Me temblaba mucho la mano Ujú. y ese era mi cuestionamiento. Decía, yo no sirvo para esto, pero no sirvo para esto porque ¿cómo? No puedo dar el cuerpo de Cristo y ese era uno de mis temores. Sí, Pero con oración, con cercanía, pues uno puede. Sí, todos nos enfrentamos al miedo. Muchos jóvenes miedo a casarse. ujú. ¿Por qué? ¿No están enamoradas de sus parejas? ¿Por qué? Es el compromiso, Es el ¿no? compromiso, es la fidelidad. Porque saben que uno muere, tiene que morir a eso, pero yo siento que no lo tiene que ver como una muerte, sino como una donación, como un amor mayor, ¿verdad? Sí. ¿Sabe? Y por eso yo les invito a los jóvenes, ¿no? Replantéense en la vida. Yo tenía otro proyecto de vida, pero el proyecto de Dios es otro. Ujú. Y simplemente Él llama, uno responde. A veces mediocramente, pero como dice San Pablo, ¿no? Dios se sirve de nuestras fragilidades para hacer cosas grandes. Así que jóvenes, anímense. Gracias, Padre. Vamos entonces a terminar esta sección en este momento para terminar con nuestra sección 4 que es el carisma video. El carisma vive hoy. Tierra de carismas, hoy sigue su andar, con manos que sirven, con ganas de amar. En cada camino su luz va a brillar y a muchos invita a volver a empezar. ¡Wow! Nuestros hermanos misioneros redentoristas siguen vivos hoy con ese carisma que el Señor regaló a San Alfonso y ellos están trabajando en parroquias, en comunidades rurales, en ciudades, ¿verdad? Llevando esas misiones populares como nos lo compartía el Padre, las confesiones, la formación y ese acompañamiento espiritual. Así que la presencia de ellos enciende los corazones de muchas personas y es muy valorado y quisiéramos pues que compartiera, Padre, en dónde se encuentran. Ya sabemos que aquí en Cuenca están en la iglesia de San Alfonso, no sé si tienen alguna otra misión, cómo los laicos pueden agregarse a su espiritualidad, cómo pueden contactarlos y sumarse a estas misiones, ¿verdad? Entonces le dejo aquí la palabra para que nos pueda compartir. Bueno, aquí en Cuenca, pues lógicamente estamos solamente acá en la iglesia de San Alfonso, pero también tenemos nuestro grupo que es los misioneros laicos redentoristas. Ay, qué lindo. Sí, como el decrecimiento de las vocaciones, la falta de religiosos y sacerdotes, pues también y con esto del Concilio Vaticano II y el empuje, pues necesitamos ayuda también de los laicos. Total. Entonces, aquellos que quieran también ser parte de nuestra espiritualidad, también les invitamos a ser parte de los misioneros laicos redentoristas. Ellos van de misiones, van a donde el padre párroco, en el caso de aquí, les busca para irse. Ahorita ya estamos mirando el asunto para misión de Semana Santa, porque ya de Navidad ya se quedan ellos aquí ayudando en la parroquia. Entonces, ¿cómo hacer? Simplemente acercarse a San Alfonso, a la secretaría y decir, quiero ser un misionero laico redentorista. Y aquel joven que también sienta inquietud, acérquese también a la parroquia y conversamos y enseguida le ponemos en contacto con el padre promotor vocacional, que es el padre Carlos Segovia, y también estaríamos gustosos de ayudarles o si quieren entrar, tienen una página en el Facebook que es Promoción Vocacional Redentorista. Qué importante eso. Padre, ¿y cuáles son las principales obras o servicios en los cuales acompaña actualmente? Puede ser acá o en otras partes, porque este programa lo ven no solo aquí en Cuenca, sino en otras partes. Bueno, prácticamente estamos en 7 ciudades, en Cuenca, en Riobamba, en Loja, en Quito, en Ambato, en Manta, en Guayaquil, que son unas casas canónicas nuestras, ¿no? Y atendemos prácticamente la parroquia, las parroquias, la atención a los niños, en la catequesis, los bautismos, los matrimonios, las charlas para parejas, el acompañamiento a los movimientos y grupos eclesiales,
Es nuestro trabajo fuerte. Y cuando ya vienen las misiones extraordinarias, las misiones populares, pues a donde nos lleven el encargado de la misión. Ujú. Padre, yo quisiera, se nos quedó algo en el tintero y es la presencia de María Santísima en su comunidad. Ustedes tienen la vocación del perpetuo socorro. Platíquenos un minutito sobre esa vocación, sobre esa compañía de María Santísima, que de todos modos su santo pues fue muy mariano y muy pegadito de la Virgen. Y tan lindo poder ver como compartir esto a las familias porque estamos viviendo momentos duros, ¿no? Y necesitamos o sea, cobijarnos bajo el manto de María Santísima. Bueno, ese es el cuarto amor de San Alfonso. Ay, qué chévere. Solo dije tres. El cuarto es el amor a María, a la Madonna, como dice, ¿no? Pues lógicamente María es la que nos acompaña y la que nos socorre. Ujú. La que nos enseña a decir sí con humildad y con sencillez. Exacto. ¿Sí? Y nuestra titular de la congregación es la Inmaculada Concepción. Ah, ok. Ella es la titular. Ok. Pero con el Papa Pío IX, al ver que el cuadro de Perpetuo Socorro fue abandonado en la historia del icono, no está mal, del Perpetuo Socorro, dio a los redentoristas con esta misión, dadla a conocer. Ay, qué lindo. Y ella es la patrona de las misiones. De las misiones. Es la primera misionera. Ajá, total. Siempre la que llega primero. Ah, qué lindo, qué bonito. Y eso es importante, hermanos, que siempre para que nuestros proyectos, nuestra familia, todas las iniciativas que tengamos, pongamos a María Santísima como la primera. Bueno, padre, le agradezco muchísimo. No sé si tiene alguna otra información que pueda compartir con todos los que nos están siguiendo en este momento. Si quiere decir algo más. Bueno, simplemente invitarles a todos a que no se olviden de que Dios nos llama de distintos modos, de distintas maneras. Podemos estar ya en distintos estados de vida en la iglesia, pero si está en nuestra capacidad, si estamos sintiendo un servirle a Dios, tal vez en la como catequista, tal vez en un grupo de oración, tal vez como misionero, pues no tengan miedo de darle una respuesta. Entonces, aquellos que quieran ser parte de nuestra espiritualidad, conocer y aprender a amar a Jesús y a María al estilo de San Alfonso, teniendo estos cuatro amores, bienvenidos sean a nuestras parroquias. Les esperamos. Genial, padre. Pues les agradezco muchísimo por estar ahorita en este programa de Tierra de Carismas, por compartir con nosotros esas cosas que a veces uno no comparte todos los días, ¿verdad? Y que hemos aprendido, que es luz y alimento para cada una de nuestras vidas. Y pues, queridos hermanos, les recordamos que el próximo jueves también estaremos una vez más con Tierra de Carismas. Viene una comunidad muy interesante que es bastante nueva aquí en la Arquidiócesis de Cuenca, así que no se lo pueden perder. Y pues yo quiero que el padre termine este programa dándonos la bendición y también encerrándolo con una frase espiritual de su fundador para que quede en nuestra alma y que podamos de pronto repetirla y tenerla muy presente durante esta semana. La que usted mismo dijo, madre. Ajá. Esa es la más famosa. El que reza se salva y el que no se condena. Entonces, invitarles a todos a que fortalezcan su vida de oración y que nos encomendemos siempre a Dios. Él nunca nos abandona, a pesar de que nosotros sintamos que estamos abandonados, pero Él jamás se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos por nuestras actitudes, por nuestras maneras de pensar, por nuestras ideologías, pero Él jamás nos abandona. Queridos hermanos, tengan a bien y acérquense en mano de Dios. Y que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, nos vemos entonces en la próxima semana y si estás viendo este video a través de YouTube, pues te invitamos a que puedas suscribirte. Hasta pronto. En lo profundo, un susurro del Señor, un llamado que despierta corazones con ardor. En el silencio germina una
una historia de misión, es el Espíritu